Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados. Carga para toda la vida. Esta noche, en Miércoles de Mina, retomamos el sonado caso que involucra al cura argentino Carlos Ibáñez, acusado de pedofilia y que permaneció escondido en nuestro país. Un escándalo que sacude a la propia jerarquía eclesial del Paraguay. ¿Desde cuándo estaban enteradas las autoridades de la iglesia de la existencia de un cura con serias acusaciones de abuso sexual? ¿Qué pasó con las personas que comunicaron del hecho a la iglesia? ¿Hoy son víctimas de persecuciones? Son muchas las interrogantes que envuelven al caso del padre Carlos María Ibáñez. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, y yo muy, pero muy bien vestida, como siempre, por Tinola Borbón. Fíjense qué hermosa esta chaqueta, absolutamente bordada a mano, preciosa, bordada a mano por mujeres paraguayas, como diría el Papa, que es admirador de las mujeres paraguayas, la verdad. Todas ellas muy guapas, somos muy guapas, me voy a incluir también yo, por favor. Bueno, tú sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y bueno, y como siempre, el imperio de la belleza, Joseph, obviamente, me maquilla, me cuida y sobre todo nos mima. Ya sabes que Joseph, el gran imperio, la gran casa de Joseph, queda ahí al costado de la terminal sobre la avenida Fernando de la Mora. Realmente es digno que vayas a visitar, como te digo siempre, hacelo. Pero ya sabes, siempre tenés un Joseph cerca en el barrio. Casa Central, avenida Fernando de la Mora 2500, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Y la máscara, la nueva máscara, Revlon Collection, ahí está, es una completa revolución porque proporciona el look que deseas, con una clara diferenciación según el tipo de beneficios. Revlon ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras con cepillos que otorgan diferentes beneficios como volumen, longitud, definición, ultra volumen y el elixir de las máscaras. La nueva Ultimate All-in-One, que te brinda los 5 beneficios en un solo producto. La Revlon Máscara Collection tiene lo que necesitas. Bueno, un tema realmente... Hoy de verdad, quería y no quería hacer el programa. No quería porque de verdad es un tema que sinceramente me indigna y me descompone físicamente tocar este tema. Bueno, porque tengo nietas, he tenido hermanos, tengo hija. Y nada, me pongo a pensar y vemos tantas denuncias cotidianamente, lastimosamente, en nuestro país sobre abuso a menores, que es impresionante, de los padres a sus propios hijos, tíos, parientes en general. Pero aún, digamos, nos sorprende un hecho que ya de por sí nos revela el abuso a una nenita, a un nenito, a una criatura, a un adolescente, ¿verdad? Nos revela. Pero obviamente doblemente grave cuando esto se da en el marco de una institución tan importante para un sector importantísimo de la humanidad, que es la Iglesia Católica, que tiene tantos seguidores, obviamente, esa iglesia. Entonces, cuando se da dentro de una institución tan importante, donde justamente es el refugio de mucha gente, entonces es doblemente grave cuando el abuso se da en una institución. Y es triplemente grave si autoridades de esa institución tan importante en el mundo son ya sea cómplices o encubridores de estos abusadores de menores, de estos degenerados que lastimosamente en nuestro país, por ejemplo, andan sueltos. Nos referimos a este sonado caso del ex sacerdote Carlos Ibáñez, de esta investigación realmente muy importante y
tan bien hecha por el Grupo La Nación y por los periodistas aquí presentes, que en un ratito les saludo. Nos basamos esencialmente, obviamente, en la investigación que ellos hicieron y en testimonios que nosotros mismas, también acá con Jenny, escuchamos, aumentando un poco la denuncia que habían hecho y la investigación que habían hecho estos compañeros de La Nación. Por todo esto están las personas que, de una forma u otra, tienen algo que aportar sobre este caso para ir, obviamente, esclareciéndolo y ojalá que el culpable termine, obviamente, juzgado como tiene que ser por la justicia y, obviamente, encarcelado si así corresponde. Los invitados de hoy. Empiezo por el padre Narciso Velázquez, él es rector de la Universidad Católica, y vos me corregido si no, padre, si no es así, pero es redactor del protocolo sobre abusos en la iglesia también. ¿Es así, padre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Mina, muchas gracias por la invitación. Así mismo colaboré en la redacción del protocolo, que es un documento pedido por el Papa. Sensacional. Con nosotros también los periodistas que hicieron esta investigación y que gracias a ellos salió a luz, Aldo Benítez, de La Nación, y Guillermo Grance. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mina? Gracias por la invitación. Y bueno, nosotros estamos aquí en representación del equipo de trabajo, tanto sí, para prensa escrita, para el diario, como para el audiovisual también que preparamos con los compañeros. Buenas noches, Mina. Muchísimas gracias por la invitación y estamos dispuestos a hablar sobre el caso ahora. Gracias. Julio López, sindicalista de la Universidad Católica, de los trabajadores, perdón, de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Julio? Gracias por venir. Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación. Y Antonio Franco, ¿puedo decir ex cura? ¿Es así? Sí. Es así, ¿sí? ¿Por qué te dicen hermano? Porque ustedes, a ver cómo es el tema, decime, para poder... Yo era hermano, no era sacerdote. Ah, eras hermano de la congregación... Una congregación del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ahora ya no sos. No. Bueno, ¿por qué está Antonio? Porque él justamente fue una de las personas que me relató parte de esta denuncia hecha por la gente de La Nación. Y como a Julio lo conozco desde hace mucho tiempo, desde mi actividad sindical, se acercaron, me dieron elementos, ¿verdad? Y dije, bueno, sí, efectivamente esto debe continuar, digamos, porque todavía no está del todo esclarecido el hecho, digamos, así que me parece importante darle continuidad a esta investigación que hicieron los compañeros de La Nación. Entonces quiero empezar justamente con los informes hechos por los compañeros de la Nación para entrar en tema y para que ustedes tengan una visión de quién es el tal Carlos Ibáñez. Vamos al primer informe, por favor. Me dio mucha bronca, porque yo soy creyente y ellos son los referentes de la iglesia. Me dio mucho enojo, mucha bronca y yo creo que sucedió el hecho. Manejan mucho poder. Desde 1992, Paraguay cobijó al sacerdote argentino Carlos Ibáñez, investigado por denuncias de abuso sexual de al menos 10 jóvenes en Belleville, provincia de Córdoba, Argentina, entre los años 91 y 92. Menores, potencialmente víctimas de hechos de los cuales era presunto responsable Ibáñez. No fue una cosa que quedara circunscripta solo a la faz jurídica. Hubo intervención de autoridad médica también. De eso yo me acuerdo. En las denuncias constan que todos eran jóvenes de barrios pobres de Belleville, de zonas vulnerables, que recibían un dinero importante a cambio de tener relaciones con el religioso. Recuerdo que fue un caso bastante resonante en la comunidad de Belleville y bastante sorpresivo, y que muchos quedaron azorados con esto. En medio del escándalo intervinieron la justicia argentina, jueces del menor y médicos que se ocuparon de los adolescentes. Lo poquito que yo puedo decirles y que yo me puedo acordar es en reconocimiento al esfuerzo que ustedes han hecho de llegarse desde Paraguay hasta nuestra ciudad, bueno, intentando juntar elementos relativos a un hecho en el cual yo tuve oportunidad de intervenir de manera indirecta. Pese a la intervención de la justicia, Carlos Ibáñez logró huir de Belleville, gracias a la ayuda que habría surgido desde el seno de la iglesia, y se refugió en Paraguay.
Carlos Ibáñez ingresó al país por Ciudad del Este, donde fue detenido por Interpol y trasladado al penal de Tacumbú. Ahí pasó 11 meses mientras aguardaba ser extraditado a la Argentina. Finalmente quedó en libertad, luego que la justicia paraguaya rechazara en 2 ocasiones su extradición. Ya libre y estando suspendido por el obispo cordobés, Ibáñez igual ejerció sus funciones como sacerdote, pero en Paraguay. El caso de él es un caso típico de gente que viene y que se acerca y que dice yo soy sacerdote y bueno y nosotros somos muy inocentes. Es decir, no nos manejamos pidiéndole documentos que parecen ofensivos, pedir a un sacerdote ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Verdad? Nadie hizo eso. Esa irresponsabilidad es una inocentada. Inocentada, como dije, viene, se te presenta, yo soy sacerdote. Tú le vas a aceptar porque dice que es sacerdote, te pinta de sacerdote, habla de sacerdote y sabe, celebra la misa de sacerdote. Yo creo que es una gran inocentada. Por más de 25 años, Ibáñez ofició misas, trabajó con jóvenes y se paseó por varias comunidades religiosas de nuestro país hasta hace apenas unas semanas. En las capillas cuando hay, nunca vino acá, ¿verdad? Sí, en algunas capillas generalmente ellos hablan con los sacerdotes, pasan la lista de los sacerdotes, nosotros miramos quiénes son y demás cosas y aceptan, ¿verdad? Y vienen, pero acá en el centro nunca vino. Generalmente estaba en las capillas. Ustedes aceptaban su nombre porque ya era costumbre que él oficie misa. Exactamente, se venía de vez en cuando. Yo creo que ya venía como, ponerle aquí a 5 años más o menos, venía de vez en cuando en algunas capillas, venía de vez en cuando. Sí. Sorprende el tibio actuar de la iglesia al recibir a un sacerdote extranjero y no exigirle documentos que certifiquen su calidad de religioso. Y asusta que no se preocupen hoy en conocer en qué iglesias trabajó a lo largo de 20 años y a cuánta gente engañó. Hay que preguntarle a él, porque yo no soy policía. Solamente me interesa haberle llamado cuando yo me he enterado de que en la arquidiócesis él no puede hacer ahora en adelante ninguna celebración. Llama la atención que las autoridades de la Iglesia Católica Paraguaya hayan permitido que Carlos Ibáñez siga ejerciendo el sacerdocio hasta hace apenas un par de semanas. Todo esto teniendo en cuenta que algunos religiosos testimonian que ya en el 2007 tuvieron conocimiento de sus problemas con la justicia. Y entonces a un sacerdote argentino que vino para esa reunión también pasó por la parroquia y le saludé, era medio de paso. Y claro, él le había visto en Radio María y dijo, ¿y quién? ¿Y por qué él está aquí? Entonces, pregunto. Entonces fue y me saludó también a mí ahí en la casa parroquial, ¿verdad? En el despacho. Yo la atendí y dijo que él tenía problemas con la justicia en Argentina. El arzobispado de Asunción anunció la suspensión del padre argentino Carlos Richard Ibáñez Morino para ejercer toda actividad eclesiástica. La suspensión rige desde marzo, mes en que La Nación inició su investigación. El equipo de La Nación Investiga intentó hablar con Carlos Ibáñez. Después de varios intentos, logró dar con él en el estacionamiento de una universidad privada, donde hace un par de años se desempeña como director de carreras de masterado. No, y queríamos preguntarte tu estadía acá, ¿cómo estás? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar bien la sombrita? ¿Usted sigue oficiando misa aquí o no? Ya no. ¿Está suspendido? Ya no es. ¿Y desde cuándo, pregunto? ¿Qué estamos hablando? Sí, no, un ratito, padre, espera, un ratito, quiero consultarle nomás algo. Padre, ¿cómo quedó su situación allá en Bolivia? Nosotros fuimos por allá, recabamos muchos datos, ¿por qué no se presentó por allá para aclarar? Hablamos con el juez, hablamos con los pobladores. Padre, no nos puede responder, padre. Hay aquí intentado de sífilis. No, ya sé, pero usted estuvo con ellos, padre. Ellos declararon eso, padre. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué nos puede decir de eso, padre? Usted enseña que usted tiene título falso, padre. En el mes no hay ningún título, padre. Padre. Durante la visita del Papa Francisco a Paraguay, Carlos Ibáñez participó como religioso de la misa en Ñuguazú.
No solo él se ubicó muy cerca del Santo Padre, sino que además ubicó ahí a su socio comercial y abogado, Richard Antar, vestido de religioso. Una muestra más de la falta de control en la iglesia paraguaya. Bueno, y como si esto fuera poco, digamos, aparte de que está acusado del hecho para mí más grave de todo, que es abuso a menores, y viene acá, está en contacto con menores, en las iglesias, en las parroquias, después vamos a ver más adelante, con monaguillos, etc. Encima, falsificaba sus títulos y ejerció, digamos, fue profesor tanto de la Católica como de la Universidad Nacional, o sea, 2 universidades más importantes del Paraguay, aparte de otras universidades más. A ver, sigamos viendo la segunda parte del informe. Presentamos el sistema que habría utilizado Carlos Ibáñez, que además de oficiar misas, casamientos y bautismos estando suspendido por la iglesia, consiguió con títulos, diplomas y certificados que serían falsos engañar a varias universidades del país, entre ellas la propia UNA y la Universidad Católica. Doctor en Filosofía, en Ciencias de la Educación, magíster en Administración de Empresas, magíster y licenciado en Ciencias de la Educación, licenciado en Teología y Filosofía, en Administración de Empresas y perito mercantil. Además, 8 posgrados y cientos de talleres y seminarios realizados adornarían el currículum vitae del ahora suspendido sacerdote argentino Carlos Richard Ibáñez. Uno de los títulos de Ibáñez es el de Maestría en Educación, que le permitió ser docente de la misma Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, donde llegó en el 2010, según confirma el periodista Hilde Silvero, quien era decano de la Facultad de Filosofía de la universidad en ese entonces. A fines del 2010 hubo 2 alumnos que vinieron a traerlo, presentarlo a él para que les ayude a hacer su tesina. Y normalmente aceptamos a personas así que presentan un título de maestría y que quieren ayudar a los alumnos a hacer sus tesis. Y así él se acercó a la facultad. Decidimos, a propuesta suya, aceptar que dicte una sola materia, que se llamó Coloquios de Maestrando. La UCA, que aparece como una de las estafadas por Ibáñez, habría tenido un negligente control de documentos ante las evidencias y los testimonios de sus propios directivos. Con los profesores que vienen del exterior y que están radicados aquí, existe un periodo en que se le da una cierta tolerancia, en que se presentan fotocopias autenticadas de títulos y se le pide al docente que tramite a través del consulado de su país, ¿verdad?, la documentación original respaldada en el país de origen. Así es que existe un cierto margen de tolerancia de habitualmente 1 año que se le da tiempo a la gente para que presente la documentación en regla, ¿verdad? En este caso, como estuvo con nosotros tan poco tiempo, no llegamos a completar el proceso. Si la Universidad Católica hubiese sido rigurosa en el control de los documentos de Ibáñez, tal vez se hubiera percatado de que las documentaciones presentadas por el sacerdote eran presuntamente adulteradas. En ese sentido, el título que presentó ante la UCA, que lo acredita como Magíster de Ciencias de la Educación, sería falso, ya que en las fechas que figuran los exámenes finales de la carrera, entre marzo de 1995 y diciembre de 1996, Carlos Ibáñez estaba recluido en Tacumbú, desde agosto del 95 hasta julio de 1996. El caso Ibáñez viene a levantar demasiadas incógnitas con respecto al manejo que tienen las universidades paraguayas en cuanto a la contratación de docentes. El propio MEC y la UNA dicen que no existe registro de convalidación de títulos de Ibáñez como docente. Hemos registrado en el libro, hemos verificado en el libro de registros de la UNA, de la Universidad Nacional, y también en los libros de registro de títulos extranjeros, por si acaso, y de otras universidades también, y no hemos encontrado nada registrado. ¿Cómo se permitió que una docena de universidades lo hayan contratado? Prácticamente todos los títulos y diplomas que presenta Ibáñez tienen adulteraciones llamativas. Uno de los documentos más burdamente adulterados sería el de perito mercantil,
cuyos datos fueron borrados con corrector y se escribió encima de la nominación del título y de los números con otras fechas. Se cambiaron los datos con recortes de otro documento. Los sellos y firmas fueron recortados de otro documento y pegados sobre este. Un collage verdaderamente grosero. Con estos títulos, cuya veracidad jamás fue controlada, Ibáñez abrió camino en Paraguay y logró hacerse de un estatus importante en el mundo académico. Bueno, estamos hablando de un delincuente mayor, en síntesis, de Carlos Ibáñez. Y sobre este personaje vamos a hablar luego de la pausa, a ver dónde está, por qué estuvo tanto tiempo un personaje como este trabajando para universidades importantes, para la iglesia, oficiando misas, formando monaguillos. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Luego de la pausa. Antes le digo que Achom, ya sabes que te ayuda a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas. Mira lo que son las cocinas realmente. Hace realmente de tu casa el lugar perfecto. Y esto lo puedes hacer con Achom. Te digo que visites Achom porque ahí vas a ver todas las texturas, los colores, los tonos, los modelos a través de Mariscal López, en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. O puedes llamar al 607-999, van a tu casa, ven el espacio y te presentan el proyecto. 607-999 y deja que Achom te ayude a crear tu mundo. Pausa y enseguida volvemos. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo en mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura, sin recargos en tus compras, sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. Escuchaste bien, combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is all. Petropar es una empresa nacional que piensa y trabaja para la gente. Por mi trabajo recorro grandes distancias, recorro todo el país. Petropar me asegura calidad, cantidad y precio. Con precios justos, combustibles más amigables con el medio ambiente y una mejor administración. Ofrecemos productos de calidad garantizada para la gente. Petropar, comprometido con el Paraguay, Gobierno Nacional, construyendo el futuro hoy.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, dirección España, casi Brasil, ahí están los teléfonos, 021 22 53 51, 021 20 40 31, en la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, padre Narciso Velázquez, ustedes de todas maneras pueden hacer obviamente también preguntas, además está a decir, ¿verdad? Entre todos, a quien quieran, pero... Mi primera llamada de atención para mí, que no conozco obviamente cómo es, que el padre, el arzobispo Valenzuela dice, no, una gran inocentada, yo no soy policía, ¿cómo le vamos a pedir a un sacerdote su identidad, etcétera? Pero yo no sabía, en serio, la Iglesia Católica se maneja así, o sea, nadie sabe quién es cura o quién es un falso cura como este. Se le acepta nomás y no se le puede pedir la identidad, ni de dónde viene, sobre todo si es extranjero, porque por ahí a lo mejor acá en Paraguay nos conocemos todos y sabemos que vos saliste de tal seminario, bla, 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 pero digo, ¿así se maneja la Iglesia en serio? Ciertamente hay que decir que esas no son las indicaciones. Directamente cuando un sacerdote se va a movilizar de su diócesis, es decir, diócesis significa en este caso el lugar en donde él tiene la representación o tiene el permiso, él tiene que llevar de su propio obispo un permiso para alejarse de ese lugar, un motivo especial por el cual tiene para alejarse, y al llegar a otra diócesis, si él eventualmente va a ejercer el ministerio, sobre todo de manera permanente, tiene que tener un permiso especial del otro obispo. ¿Y le presenta a quién ese permiso? Al obispo. Al obispo de la zona donde va a ejercer, digamos. Así mismo. Y además no es solamente que él se presente, él tiene que llevar del propio obispo una presentación. Y la iglesia tiene un libro que cada año se publica, que es un anuario eclesiástico, en donde eventualmente yo puedo no conocerlo a un obispo de África, claro, pero el obispo tiene el anuario eclesiástico y puede mirar allí, incluso allí están registrados elementos concretos con el cual el obispo puede comunicarse con el otro obispo. Ahora, ¿y qué pasó entonces acá en este caso? Realmente en estas declaraciones que hace el arzobispo, él está diciendo de que muchas veces estas prácticas no se observaron, como en este caso, ¿verdad? O sea, no se hizo este procedimiento. No se hizo el procedimiento y eso fue un error, eso es un error, hay que asumirlo de que eso no es más. Pero él habla, o sea, Valenzuela habla, contradictoriamente a lo que vos decís, que no le podemos pedir a un cura identificación, nosotros no somos policía, o sea, quiere decir que no se suele, o sea, podemos tener varios curas falsos como en la iglesia paraguaya. Y han ocurrido casos incluso en que personas no siendo sacerdotes se han presentado en algunos lugares y han dicho de que eran sacerdotes, ¿verdad? Y a partir de eso hicieron uso de esa investidura para acciones delincuenciales como las que estamos entonces viendo. Algo hay que corregir, evidentemente. Por supuesto. Está bien el procedimiento. Definitivamente. De aceptar nomás un curita es decir, en una iglesia, en una parroquia, puede ser efectivamente mañana otro pedófilo, dice vos, porque la verdad que la iglesia puede ser sensacional, porque se van todo tipo de angelitos, ¿verdad? Confiar en el país, ¿verdad? El lugar fabuloso. Es como a mí me inviten a un festín de pasta con torta y eso, yo voy a estar feliz, ¿verdad? Porque es eso para un pedófilo en la iglesia, ¿verdad? Claro, pero no solamente porque uno pueda tener ese tipo sino en cualquier caso. Claro, cualquier caso yo como sacerdote, si me voy a ir a otra diócesis, aunque sea aquí en Paraguay, tengo que ir para celebrar misa o celebrar otra función ministerial con permiso de quien es el encargado del oficio ministerial. ¿Y quién falló acá? ¿Quiénes fallaron acá entonces? Que no le pidieron la documentación correspondiente. Digamos. En realidad fallaron aquellos quienes le permitieron que él haga algo en su parroquia. O sea, yo puedo invitarle a un sacerdote por decirte acá de lo más cercano, de San Lorenzo, le puedo invitar, que ya es otra diócesis. Puede venir, le puedo invitar porque tengo una fiesta patronal, por decirte, en una misa, sin ningún problema. Ahora, si ese sacerdote va a venir de manera permanente a mi parroquia, yo tengo que tener permiso de su obispo y de mi obispo propio, para que él, que no es de esta diócesis, pueda quedarse en ese lugar. ¿Y por qué entonces Valenzuela, que es presidente de la SEP, o sea, vos mismo, ¿verdad? Que estás diciendo que no es así. Sí. O sea, ¿por qué minimiza entonces en vez de si realmente es grave lo que hicimos, tenemos que revisar todo, porque aunque no sea pedófilo, digo, ¿verdad? En este caso es más grave, pero digo,
¿Cómo? O sea, un cura falso. Yo quiero decir allí, Mina, en este sentido, que este tipo de investigación, y en ese sentido quiero valorar muchísimo lo que hace la prensa, ¿verdad? Porque a veces la prensa como que hasta te hace ver lo que vos tal vez no estás viendo. Es muy importante llamar la atención sobre estos errores, sobre estas fallas, y hay que decirlo así mismo, ¿verdad? Porque es la única manera que podamos ver lo que tal vez puede ocurrir. No sabemos qué ha ocurrido detrás de todas estas cosas, pero puede ocurrir, o sea, se puede, la negligencia de por sí, y en todos los ámbitos de la vida. O sea, el Coabolaños nos ha mostrado de qué puede ocurrir cuando se dejan de hacer los controles adecuados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la auditoría como ciencia también es hora de que se aplique verdaderamente al interno de la Iglesia para estas prácticas, que están establecidas, pero que no se observaron. Bueno, y después, vos eras uno de los encargados, no me acuerdo tu cargo, padre, de la visita papal. ¿Cómo es que era tu función dentro de la visita papal? ¿Era una especie No, yo no era encargado de la visita papal. ¿Qué era en la visita papal? Yo, como rector de la Universidad Católica, fui el coordinador del encuentro con la sociedad civil. Ah, esa parte. Esa parte, sí, esa parte. Ahora, ¿cómo se explica, por ejemplo, que con el Papa, o sea, que esté ahí dos curas falsos, digamos, ¿verdad? Hay que decir aquí, con el tema de la visita papal... Hasta por una cuestión de seguridad, quiere decir que, no sé, mirá, si no era un pedófilo, un delincuente, un asqueroso, sino que era, era un tipo para matarle al Papa, claro, por ejemplo. Yo puedo decir en ese sentido, Mina, para la visita papal hubieron dos filtros. Dos filtros. El primer filtro, el de la Iglesia. Es decir, la Iglesia recibía los nombres. Claro. Por ejemplo, para el caso de la visita en el León Condú, en donde nosotros estuvimos como coordinadores, nosotros recibíamos los nombres. ¿De quiénes? De todas las organizaciones que invitamos. Exacto. Y entonces las organizaciones le decíamos, envíenos los nombres, pero nosotros les hacemos saber, estos nombres va a pasar por un control del gobierno. Tenés que mandar tu cédula, tu cédula, todo completo. Sí. Tal es así que muchísimos nombres que vinieron, después no pudieron entrar porque tenían un inconveniente. Perfecto. Bueno. Entonces, evidentemente aquí... Un filtro falló. O los dos filtros fallaron. ¿Y cuál es el segundo? Y el Estado. Pues el Estado, porque si un cura y usted le habilita, me dice el Estado, le va a decir, usted le va a revisar, palpar. Perfecto, pero si es que es una persona que así se demuestra de que realmente tiene faltas con la justicia, evidentemente que tenía que saltar en la cuestión, ¿me entiendes? No, porque el Estado no tenía la lista de todos los juristas que estaban ahí, por ejemplo. pero de lo que yo acabo de ver, por lo menos en este informativo, él tenía problemas con la justicia. Él tenía problemas de documentación, él entró con documentos falsos, dicen. Sí, pero ¿verdad? No importa, si la Iglesia la habilita como el sacerdote Carlos Ibáñez, imagínate vos la Iglesia la habilitó como padre Narciso Velázquez, ¿verdad? Y me hace el Estado va a decir, Narciso Velázquez, ¿cuál es lo que es su antecedente? Pero había un segundo filtro, Mina. O sea, había un segundo filtro, de cualquier manera. Bueno, de todas maneras eso le voy a preguntar al Estado después. Sí. Ahora te pregunto a vos como tu parte, digamos, ahora tu responsabilidad. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Y eso también, allí falló otro error, otro filtro. El filtro de la Iglesia falló, de alguna forma. Porque estamos hablando de dos personas en este caso. Sí. Que no son religiosas. Y Ricardo Antares. Vestido disfrazado, pues no son. Claro, disfrazados sacerdotes. Ahí, al lado del Papa. Así mismo. Como vos decías, podía tener una bazooka debajo de la sotana y dispararle al Papa sin problema alguno. O sea que la Iglesia los habilitó como sacerdotes. Pero no sé, porque te voy a decir, Mina Feliciángeli, cuando yo fui habilitado como sacerdote, finalmente quien me entregó mi credencial es el Estado. ¿Me entiendes? Entonces yo, sacerdote Narciso Velázquez, pasó mi nombre, pasó mi documentación y yo tuve una credencial especial, entonces yo aparezco ciertamente habilitado por la Iglesia, pero finalmente quien me dio mi credencial fue el Estado, pudiendo haberse dado credenciales sin que se haya habilitado por la Iglesia. ¿Me entiendes? El último credencial, ¿quién lo dio? Yo no sé cómo se manejaron. Que yo sepa, la credencial a mí me dieron ustedes, yo me fui al encuentro. Cuando el Estado nos entregó a nosotros la credencial, nosotros corroboramos con nuestra lista, ¿verdad? Claro. Ahora, yo te puedo decir que estuvo en el encuentro en el León Condú personas que nosotros no habíamos habilitado. Con la diferencia que en el León Condú nosotros pusimos un molinete. ¿Me entiendes?
¿Entiendes? O sea, ¿qué significa un molinete? Nosotros hicimos un tercer filtro en el León Condú. Ya sé, pero lo que yo te digo es que el filtro de ustedes no sirvió. Y es probable. O sea, no el nuestro, porque no en el León Condú. No, el de la iglesia estoy hablando. Sí, por supuesto. En la iglesia no. Sí. Tengo que ir a otra breve pausa y después le doy la voz a ustedes también. Yo quiero felicitarle a ustedes, en serio, compañeros, porque hicieron un trabajo que yo ya no necesité trabajar gracias a ustedes, porque hicieron un excelente trabajo de investigación. De verdad quiero decir que es muy serio el trabajo que hicieron. Y sobre todo, qué bueno que se hayan abocado a un tema que hace tanto daño a nuestras niñas. O sea que sinceramente les quiero felicitar públicamente por el trabajo que hicieron. Gracias, Mina. Y justamente eso es lo que nos impulsó. Yo sobre todo que soy muy creyente y practicante de la Iglesia Católica y me motiva mucha gente, sobre todo una de las catequistas que habló, que dice, tenemos que limpiar nuestra iglesia y solamente denunciando es que podemos hacer eso. Y lo que vos decías, pensando en la niñez, porque muchos niños y sobre todo mucha gente humilde acude a la iglesia por muchos motivos, sobre todo la fe, y porque a veces es el último lugar de donde se agarra y que ahí se han engañado, es demasiado triste. Y porque, sobre todo, y quiero aclarar esto también, Mina, mucha gente, o hay gente que dijo que nosotros le perseguimos a la iglesia o le perseguimos a los sacerdotes. No. Nuestra idea y sobre todo nuestro objetivo es denunciar aquello que está mal para colaborar y sobre todo proteger a nuestros niños y adolescentes. Sí, es por eso el propio Papa, la autoridad máxima de la iglesia, habla de que se denuncie. Es más, el Estado paraguayo, a través del gobierno de Horacio Cartes, hace toda una campaña de la necesidad de denunciar los abusos, ¿verdad? O sea, nadie se puede enojar con alguien. Yo me enojo con quien no haya denunciado, no con quien haya denunciado. Brevísima pausa y enseguida volvemos. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is all. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. ¿Jasmine? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Petropar es una empresa nacional que piensa y trabaja para la gente. La verdad que se siente la diferencia. Para nosotros que andamos mucho, cada litro que ganamos suma. Con precios justos, combustibles más amigables con el medio ambiente y una mejor administración. Ofrecemos productos de calidad garantizada para la gente. Petropar, comprometido con el Paraguay. Gobierno Nacional, construyendo el futuro hoy. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Bueno, cuando de construcción se trata, ya sabes, Mateco Materiales de Construcción, calidad y cantidad en todos sus productos, alquiler de equipos, servicios de grúa, contenedores, cemento, arena, todo para la solución de tu construcción. Encontrás en un solo lugar. ¿Dónde es esto? Avenida Madame Lynch, casi Ciudad Ayala, concentrado, tú no estás dispersándote. Pedís todo ahí, tenés todo ordenadita, tu factura, tu compra. Y lo importante es que Mateco te da calidad y cantidad garantizada. Pedís 1000 ladrillos, te llegan los 1000 ladrillos. Llama al 021-501-700. 021-501-700. Padre, ¿vos cuándo te enterás de esto? ¿Cómo llega? ¿A través de esta investigación, cómo nos enteramos todos? ¿O hay versiones de que vos en realidad te tendrías que haber enterado antes? A ver, ¿cuándo vos te enterás de la existencia de Carlos Ibáñez, ya que estuvo también en la Universidad Católica y todo esto? A ver, ¿te enterás en algún momento y cuándo es ese momento, si te acuerdas? Me entero del caso del Carlos Ibáñez por la publicación de La Nación. Ajá. Es más, cuando en un momento el arzobispo me llama y me pregunta si yo sabía que el arzobispo Monseñor Valenzuela me pregunta si sabía de que Carlos Ibáñez es docente en la Universidad Católica, o sea, hablando como en presente, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces... Después de que salga la investigación. Sí, porque lo despierta. que realmente despierta el tema fue las publicaciones del diario. Y ahí te llama el arzobispo a decir, este señor sigue todavía haciendo... Sí, o sea, él me dice, es cierto que este señor, Carlos Ibáñez, es docente en la Universidad Católica. Y lo que le respondo es que no sabía. Entonces voy, pido los registros y realmente no resultaba en nuestros registros. Ni como antes tampoco. Sí, nada. sí, o sea, yo pregunté si es que era docente este año, el año pasado, lo que sea, y entonces me dijeron, no resulta. Preguntaste si era actualmente, pero no preguntaste si alguna vez fue. No, o sea, yo me interesé específicamente de cuando yo soy rector. O sea, yo soy rector del año 2015. Ajá. Solamente preguntaste si durante tu o sea, rectorado... yo lo que pregunté fue si es que él resulta como docente en nombre, la actualidad. ¿Y el nombre no te sonaba? No, absolutamente, no me sonaba. No me sonaba el nombre y mucho menos tampoco la historia de él. Pero entonces respondo al arzobispo de que no resultan en nuestro registro como docente. Luego me interesa un poco más y entonces me dicen de que posiblemente fue en otra época. Y que posiblemente eran en diversas facultades. Entonces empezamos a preguntar en las facultades y la verdad que no le conocían. ¿Verdad? ¿En ninguna facultad de las que vos preguntaste? En las que yo pregunté. Hasta que ¿Y después... en la Católica tampoco le conocían? No le conocían. Ni de antes, digamos, no había ni un registro que él haya estado en la Católica. No. Hasta que después los periodistas de La Nación me habían visitado en una ocasión para hacerme una entrevista sobre una persona que había dicho de que había hablado conmigo. Y en esa ocasión, después de la entrevista, ellos me pasan un código del docente. Y entonces, con ese código yo voy a los archivos, al archivo informático, para ver dónde resultaba o a quién correspondía ese código. Y allí sí resulta que él estuvo de docente, si no me equivoco, en el 2010, una cosa así. Sí. Bueno, veamos el material. También, obviamente, de investigación de los compañeros de La Nación. ¿Quiénes sabían de Carlos Ibáñez? Continuando con la investigación acerca del ex cura Carlos Ibáñez, una catequista que trabajó con Ibáñez, preocupada por el caso, contactó con La Nación Investiga para dar su versión. La catequista afirma de que exponentes de la Iglesia Católica ya sabían de que Ibáñez estaba suspendido como sacerdote y que contaba con algún antecedente judicial. El padre Carlos Ibáñez celebraba misa entre los años 2009 y 2010 en la comunidad de Cacupemí, el barrio Molino de la ciudad de Luque. Yo en esos años, ¿verdad?, fui parte de la iglesia, estuve trabajando ahí, sirviendo en varias comunidades, en varias capillas, y fue ahí donde me tocó conocer al padre Carlos Ibáñez. La forma en que Carlos Ibáñez ingresa a la comunidad es muy peculiar. El padre Carlos Ibáñez se fue a una peluquería, ¿verdad?, a cortarse el pelo. Ahí le conoce a la señora de la peluquería
Esta le facilita sus datos a la secretaria de la parroquia, porque normalmente para los casos de reemplazo es muy difícil conseguir sacerdotes muchas veces, ¿verdad? Entonces a través de eso él llega a la parroquia de San Miguel Arcángel, empieza a reemplazar a nuestro párroco haciendo misas. El párroco al cual se refiere la catequista es el ex cura Antolín Valenzuela, quien accede a una entrevista telefónica con La Nación y coincide con la versión de que Ibáñez llegó a la comunidad luqueña recomendado por algún desprevenido feligres. Padre, ¿y cómo llegó él? ¿No te recordás cómo llegó él? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue? Eso es lo que y yo esto tengo memoria. Dije yo, alguien le trajo por oído algún feligrés que se encarga un poco de ver sacerdote, ¿verdad? Generalmente los feligreses, los coordinadores y compañía buscan un sacerdote para cuando yo no había estado, yo no había poder, ¿verdad? O el sacerdote no había poder, ¿verdad? Generalmente es así, ¿verdad? ¿Eso fue en qué año, padre? Y ahora sí, yo salí de ahí 80, a ver, 2000, hasta 2010 estuve ahí. ¿Y él estuvo? Sí. Y habrá sido el 2009 por ahí, yo creo. 2009. Habrá estado. Él celebraba misas, primera comunión, participaba de las solemnidades propias de la iglesia, procesiones, daba la comunión, hacía confesiones, todo lo que es propio de su ministerio sacerdotal. A nosotros ya se nos decía nomás que ya iba a venir él directamente porque el padre no podía. Pero después ya fue de forma constante la presencia del padre Carlos Ibáñez en nuestra comunidad de todos los domingos. Tal vez la constante presencia de Ibáñez en la comunidad de Luque llamó la atención de algunos religiosos que aparentemente conocían su pasado, sus problemas con la justicia y alertaron a los catequistas. En el año 2009, ¿verdad? Son los propios sacerdotes y otras personas muy allegadas a la iglesia nos cuentan que él tenía denuncias por acoso en la iglesia y que tenía prohibido celebrar misas y otro tipo de celebraciones propias de la iglesia católica, ¿verdad? Donde nosotros nos alarmamos a las personas que nos llegamos a enterar de eso, tratamos de corroborar las denuncias. Tras la denuncia realizada por algunos religiosos, desde la comunidad decidieron prestarle especial atención a la manera en que Ibáñez llevaba sus labores como sacerdote. En base a lo que ya nos dijeron y que como venía de sacerdotes, que en la denuncia muchas veces que ellos ya conocían el caso, entonces tuvimos más cuidado, vamos a decirlo. Una situación en particular llamaría poderosamente la atención de la catequista, que decide, tras este episodio, denunciar la actuación de Ibáñez. El padre Carlos Ibáñez manifestó que quería hacer una formación, ¿verdad? Un retiro para los monaguillos, para el que es el área de la liturgia y todo eso, ¿verdad? Cuando yo le consulto al padre de qué fecha nos iríamos, ¿verdad? Incluyéndome, yo como parte del grupo, el padre manifiesta que iría él solo con los monaguillos. Entonces ahí yo, normalmente, nosotros muchas veces, por obediencia nos limitamos a seguir lo que los sacerdotes nos indican, ¿verdad? Porque son ellos los que están al mando en ese momento dentro de una comunidad, ¿verdad? Entonces, nada más que callé, le dije que sí, que iba a ver el lugar donde me alarmé más, teniendo en cuenta las denuncias que ya nos habían comentado. En ese caso, al tener esos dichos del padre Carlos Ibáñez, yo consulté con otros sacerdotes. Uno de los sacerdotes a los cuales pide consejo esta catequista es el padre Gumersindo Caputo Segovia, quien le recomienda hacer una denuncia ante el arzobispado de Asunción. Hoy Caputo Segovia está acusado de abuso sexual contra menores por la propia Iglesia Católica Paraguaya. Ellos me manifestaron que debía llamar a la Cancillería del Arzobispado, que estaba a cargo en ese entonces del padre Narciso Velázquez. Cuando yo llamo a la Cancillería, pido hablar con el padre Narciso, con el canciller del obispo, me comunican con él, yo le comento a él el caso, todo lo que que él estaba celebrando misa, que él tenía esa denuncia que nos comentaron y que yo estaba preocupada, ¿verdad? El padre me pide todos los datos del padre Carlos Ibáñez, me pide su teléfono, me pide que él celebraba, todas esas cosas. Y después de haberle dado todos yo los datos, me dice que la conversación nunca existió. Narciso Velázquez era el canciller de la Arquidiócesis de Asunción en el año 2009. Hoy es el rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Al ser consultado sobre el caso Ibáñez en el programa Caro Cruz de Unicanal, fue categórico al negar conocer a Ibáñez. Jamás he escuchado hablar del padre Ibáñez.
Sin embargo, al día siguiente del programa, el equipo de La Nación Investiga lo aborda a Narciso Velázquez para preguntarle por el caso Ibáñez. En esta ocasión, llamativamente, Velázquez ya cambia su versión. Nunca escuché hablar de Ibáñez. Y la verdad que ahora sí, dentro de estas publicaciones que se están dando, me suena un poco el nombre, pero no tengo certeza real de que nunca haya oído hablar de él. No puedo decir no eso. No recuerda si... Ahora duda, porque usted afirmaba que nunca escuchó hablar de él en mi canal. Jamás he escuchado hablar del padre Ibáñez. Al ser consultado sobre la llamada de denuncia de la catequista, también niega tajantemente, como lo hizo en Unicanal, haber recibido este tipo de denuncias contra Ibáñez. Nosotros tenemos el testimonio de una catequista que afirma que ella le denunció al canciller del pastor Juquejo en el 2009, que era usted, y que usted recibió la denuncia, que le escuchó, que ella denunció que había un padre Ibáñez de abuso y que usted le dijo que esta conversación nunca existió. No es cierto. Ese tipo de frase no existe conmigo. Yo no tengo ese tipo de frase con ninguna persona, y mucho menos cuando hay de por medio una actuación dentro de la tarea que yo tengo. ¿No le suena, si hace memoria, a Pablo Molino Luque, donde él estuvo, el padre y la catequista llamaron a denunciar? No tengo absolutamente. Porque según ellas manifiestan, usted la atendió, usted le dijo esta conversación nunca existió, y 22 días después, un mes después, se le prohibió al que era párroco, porque él se iba a reemplazarle al párroco de la capilla, y por orden de la arquidiócesis se le prohíbe a Ibáñez en el 2009 hacer misa. No, esas acciones no tengo. Ya ha pasado el tiempo, casi 15, 20 días, más o menos nuestro párroco nos llama a una reunión a todos los responsables, nos llama a gente, a los responsables de cada comunidad, a la gente que estábamos trabajando, y nos manifiesta de que el padre Carlos Ibáñez no podría celebrar misa, no podría hacer charlas, no podíamos celebrar nada dentro de la comunidad, que él ya no iba a trabajar con nosotros, que fue una orden del arzobispado. Lo que plantea la catequista coincide con lo que expone el ex párroco Antolín Valenzuela, en el sentido de que en el 2009 Ibáñez ya fue suspendido por una parte de la iglesia, es decir, ya conocían su caso. Y yo recibí una orden del arzobispado que él no estaba habilitado. ¿Quién es el arzobispo que te dio esa? ¿No te recuerdas? Y en la época de Cuquejo, ¿verdad? ¿Cuquejo? Cuquejo, ahí su... ¿Cómo era? El secretario el ¿cómo? Padre, ¿cómo? Narciso. Espera, ¿cómo? Sí. Sale mal. ¿Quién te llamó? Narciso, me dijo, el padre Narciso. La duda que se plantea es, si Narciso Velázquez dice que no recordaba hablar de Carlos Ibáñez, ni que recibió una denuncia en su contra, ¿por qué se reúne con el entonces cura párroco Antolín Valenzuela? Para informarle de que Carlos Ibáñez estaba suspendido, por lo que ya no podía seguir desarrollando actividades sacerdotales en la comunidad religiosa de Luque. ¿Cómo te dijo, padre? O sea, que ¿cómo te llamó y te dijo? Y él nos encontramos en una reunión, me dijo, a vos te ayuda un sacerdote fulano, ¿verdad? Y sí, le dije, no, él no está habilitado en la diócesis y no puede celebrar. Narciso Velázquez, ¿qué cargo tenía y en qué año fue eso? Y habrá sido en ese año, de 2009, creo que fue 2009. Estuve como canciller de la arquidiócesis de Asunción. ¿En el 2009? Estuve desde el 2009, desde el 2009 en adelante. ¿Y en dónde te encontraste con Narciso? ¿En dónde te encontraste con el padre Narciso Velázquez y qué cargo tenía? Y en una reunión, pero fue en el seminario metropolitano. Padre, ¿y qué te dijo él de Ibáñez? Que había un... Y él no está habilitado, y punto, ¿verdad? No está habilitado, vos tenías que ir a hablar con el obispo, además, ¿verdad? Ya, ¿y eso fue verbal nomás o hubo un documento así? Verbal nomás. Ah, solo sí, verbal. ¿Y después de cuánto tiempo le comunicaste a Ibáñez, al padre Carlos Ibáñez, que no vaya más? Y enseguida, creo que fue esa semana. A pesar de todos estos elementos, las autoridades de la iglesia no iniciaron una investigación contra Ibáñez. Simplemente se guardó la situación bajo la alfombra y se pidió incluso a los catequistas que engañen a sus propios feligreses sobre el paradero de Ibáñez. Y al solicitarle la respuesta al párroco de qué íbamos a decirle a la feligresía, nos dice que le digamos que viajó al interior y que ya no va a trabajar más en nuestra comunidad. Bueno, a ver, yo ya no sé más a quién creerle, padre.
Narciso Velázquez, porque la catequista dice que te llamó. ¿Para qué mentiría la catequista que te llamó? Pero no solamente que la catequista dice que te llamó para comentarte el caso, como canciller que eras en ese momento, de Monseñor Cuquejo, sino que también después el otro padre, el Antolín Valenzuela, por separado de la catequista, dice que sí, que efectivamente después, o sea, ustedes evidentemente sí se enteraron y sí evidentemente tomaron una semi-resolución, que es que este señor ya no haga más misas, porque efectivamente estaba en una situación irregular. Quiere decir que, a ver, ¿quién miente Antolín, miente la catequista o vos sufrís de amnesia? ¿Qué pasó, padre? Bien, puedo decir separadamente los casos. Sí. En primer lugar, cuando alguien va a hacer una denuncia, nosotros tenemos un protocolo. El protocolo es que la persona tiene que hacerlo por escrito. Entonces, cuando una persona llama, y en la función de canciller, eso puedo decirte que ocurre habitualmente, o sea, hay gente que llama para hacer diversos tipos de quejas, entonces se le pide a la persona si puede acercarse para hacer por escrito, porque normalmente son cuestiones delicadas, ¿verdad? Entonces, si la persona dice que sí, se va a acercar, entonces se le espera a la persona y se labra un acta. Se labra un acta que normalmente es con un testigo. Si la persona dice que no está disponible para venir, porque normalmente la hora de la Cancillería es una hora de trabajo, entonces se le ofrece incluso a la persona para que alguien se acerque hasta ella, a donde sea. ¿Y en este caso cómo se hizo? No quiso y en este caso, yo realmente no recuerdo esta llamada en concreto, no recuerdo. Pero, es más, tampoco me resulta el nombre de esta persona, de este Carlos Ibáñez, no me resulta como tal. Hasta ahora. No, después de ahora como que sale... Antes de la Nación, obviamente. No me resulta. Pero, o sea, vos dos cosas pues no te acordás, eso es lo raro. Que no te acuerdes que te haya llamado la señora, vamos a suponer que sí, que estabas tan ocupado, que sí te olvidaste. Pero después le llamás al Antolín, al padre, le citás, te vas, hablas con él, le decís, mira, a este tipo ya no le va a hacer más oficial misa, porque el propio arzobispo, evidentemente, vos le habrás comentado al arzobispo, ¿sabes que me mandó una catequista, me llamó, me dijo esto? Entonces a lo mejor Cuquejo te dijo, sí, la verdad que no haga más misa, porque si no, nos vamos a meter en algún lío, qué sé yo, digo un diálogo hipotético. ¿Cómo te vas a olvidar de todo eso, padre? Te puedo decir, ¿mienten todo esto y vos solamente decís la verdad o no te acordás? Porque alguien dice la verdad, mira, o sea, evidentemente, miente, alguien dice la verdad. Y alguien miente, que es peor. Y por eso digo, alguien dice la verdad. Y por eso miente. mismo. Ahora, un ratito. Padre. En ese sentido, un segundito. En ese sentido, si es que el padre Antolín, como tal, que hoy ya no es sacerdote, entre paréntesis, dejó el ministerio, entonces, como párroco, ordinariamente consultaba las cuestiones al arzobispo o a su canciller. O sea, cualquier párroco, y yo en mi función de canciller tenía la función de aclararle cuáles son los pasos para que un sacerdote pueda celebrar la misa. O sea, el hecho de que el día de que yo le haya llamado para consultarle o para decirle esta cuestión, no pudo haber sido por una cuestión simplemente de conversación. O sea, y porque tiene que ser necesariamente documentada. ¿Me entiendes? No, pero si alguien a vos te llama, la catequista que te llamó según ella, ¿verdad? Sí. Y te da todos los datos la catequista por teléfono. Y vos le decís, bueno, esta conversación no existió. ¿Y qué datos me dio la catequista? Y supuestamente te dio todos los datos que ahí dijo que hay acá un cura que se llama Carlos Ibáñez, que tiene denuncias en la Argentina por pedofilia. Eso no dice la catequista. Eso no dice la catequista. En esto que sale ahí no dice eso. O sea, ella no habla de los datos que tenía. ¿Cómo que no? Pero sí habla, ¿no escuchaste nomás? Entonces, no, hay que repetir el audio. Ella dice, pues. Padre, lo que dice ella es que tiene un padre, Carlos Ibáñez, que tiene antecedentes judiciales en Argentina. Que algunos sacerdotes y unos feligreses le contaron. Sí, exactamente. Entonces ella se alertó, sobre todo cuando se iba a ir con 5 niños de 9 a 12 años. Él nomás se quería ir solo. Y él se quería ir solo. Entonces ahí más todavía le alertó. O sea que no, ha de ser chisme, pensó. Entonces agarra y... ¿qué hace? Le va al Caputo y Caputo le dice haga la denuncia a la Cancillería de la Iglesia. Entonces llama a la Cancillería de la Iglesia, pues así pues son ustedes todos dentro de la Iglesia, etcétera, ¿verdad? Entonces va, le llama, habla contigo, obviamente te sorprendes solamente, o ya lo conocía, eso ya no puedo saber,
¿Y qué haces? Evidentemente le decís al arzobispo, porque después o no le decís y en nombre del arzobispo vos le llamás a Antolín y le decís, vamos a encontrarnos, tener un cura ahí. No. Porque pero eso no es, bueno, pero eso es una versión de él. Ah, claro, Lina. de él. Es una versión de él, son dos versiones pues, pero contra no la importa, tuya. de cualquier manera. Y el son tipo dos sí versiones. existió, o A ver, sea... ¿puedo hacer una consulta nomás, padre? Sí. ¿El protocolo de cuándo entró a regir? Para hacer el protocolo por escrito. El protocolo... No, el protocolo por escrito siempre existe. Siempre fue. Siempre. Ese es un protocolo que se utiliza en el caso de la Cancillería. Es decir, tú cuando tienes una función de canciller, ¿qué es lo que haces? Justamente te vuelves el notario del obispo en este caso. Entonces, cualquier cosa que llame y se indique al arzobispo, tú tienes que tomar nota. Ahora, acá lo raro es... sí. Primero que efectivamente pudo haber sido telefónico, como dice, sí. Entonces vos no tomaste nota, pero tomaste nota evidentemente de la denuncia, o ya le conocías o tomaste nota ahí, eso ya no puedo saber. Sí. El asunto es que vos no solamente tomaste nota, sino que procediste a una parte de lo que tenías que hacer, que es correcto, llamarle al cura donde él estaba ejerciendo el sacerdocio, ¿verdad? Y decirle, che, a ver, pues mira que este cura que está en tu parroquia no es cura más porque... Él dice que no está habilitado. Sí, no está habilitado. ¿Me entiende? O sea, evidentemente hay una consulta de su parte. ¿Qué quiere decir habilitado o no habilitado? Lo que ya expliqué anteriormente. Habilitado quiere decir de que cuando un sacerdote se aleja de su diócesis y va a ir a otro lugar, tiene que tener permiso de su obispo para alejarse y tiene que tener permiso del obispo local para poder ya sé, hacer... pero vos evidentemente le llamaste, o sea, ¿por qué miente a Antolín que vos le llamaste? ¿Por qué, ¿Para qué va a mentir? No, o sea, porque podía haber dicho nomás, total ya es ex cura y todo. Porque sí, él pudo haber consultado, o sea, bueno. Pudo haber consultado, mira, yo tengo conmigo, porque era mi tarea. ¿Consultó o no consultó? No sé. No recuerdo. No recordás. No recuerdo. No puedes decir, no. ¿Cómo de algo tan importante? Espera, ahí, de verdad. Pero un ratito, Mina, un segundito. ¿Cómo no te vas a acordar? Una cosa que me digas no. Porque vos primero decís no. Después decís ya no recuerdo. ¿Y por qué? Porque yo no puedo creer de verdad, padre. Sí. Que vos no... Si a mí viene alguien a hacer una denuncia que le violó a una niña... Pero el caso yo no puede ser que no me acuerde. Preguntarle a Antolín si él sabía de su historia. Preguntarle a Antolín si él sabía. Pero ahí pues vos ya sabías porque la señora esta catequista te contó. Pero yo no sé pero si vos es que no la señora sabía. Vos no te acordás si hablaste con la catequista. No te acordás si hablaste con Antolín. Porque tengo demasiadas llamadas como canciller. Pero el caso... Padre, ¿cómo si es que una persona le llama? Me pongo en el lugar de la iglesia y me parece criminal esto. ¿Cómo una persona que llama a denunciar un caso de un sacerdote que tiene problemas con la justicia, por más que ustedes no hayan sabido que haya sido por violación o cosas, ¿cómo la iglesia no se va a preocupar en ir a averiguar qué pasa con este sacerdote? ¿Cómo ustedes no van a averiguar? Porque tienen que hacer por escrito. ¿Cómo le van a pedir a una persona que está en el interior del país, que no tiene posibilidad de escribir, de enviar un fax, de enviar un mail, que haga una nota por escrito cuando ustedes tienen que preocuparse? No, aparte evidentemente te preocupaste, porque sí te fuiste y hablaste con Antolín. Mira, yo quiero saber es por qué se quedó ahí nomás la preocupación, en el sentido de que, como muchas veces, según inclusive la historia, lastimosamente, de la iglesia, está la película esa, ¿cómo se llama? Spotlight, ¿verdad? Que hay una tradición de mudarlos nomás y se van, ¿verdad? Entonces ustedes esconden la basura bajo la alfombra, padre. Porque vos evidentemente le dijiste que le saque, pero no dijiste vamos a denunciarle ante la justicia para que ellos averigüen, por lo menos, a ver qué este señor. O hacer un comunicado a todas... Porque ya ves que el arzobispo sí estaba enterado también porque le sacaron la posibilidad de hacer misa, que me parece pero muy bien ahora, después de que haya salido la publicación, porque hay alguien, Mina, que sabe la historia del padre Carlos Ibáñez. Hay alguien que sabe. Por eso la Nación accede a esta información. Obvio. O sea, alguien sabe. Bueno, alguien sabe. sabe. Ese alguien hay que saber quién es, Mina. O sea, en este sentido, alguien que sabe la historia de Carlos Ibáñez tiene que presentarse y decir que él sabía desde tal tiempo. Y si él sabía, entonces que se acerque a presentar toda la información. En este sentido también, yo quiero decir muy bien, en este momento, gracias a las publicaciones que se hizo por el diario La Nación,
hay una comisión que ha establecido el Arzobispado de Asunción para todas las personas que saben de la historia del padre Carlos Ibáñez desde el momento que pisó el Paraguay hasta este momento, ¿me entiendes? Correctísima la posición de haber conformado esa comisión. Hay muchas Pero lo que a cosas mí me llama la atención, esa comisión tendría que haber sido formada en el 2009 cuando vos te enteraste. Pero es que yo no sabía de este hecho. Sí sabías. No sabía. Sí sabías. No te acordás según vos. A ver. Sí, en realidad estos materiales son muy elocuentes, ¿verdad? Aquí hay dos alternativas. O hay una confabulación de la catequista y el padre Antolín Valenzuela para mentir, o por el otro lado... Mintieron porque lo dijeron de verdad. Mire, yo o por el otro lado, perdón, o por el otro lado... Nosotros, por el rigor periodístico, hablamos con la catequista y con el ex sacerdote en momentos diferentes y ninguno sabía de que estábamos haciendo la investigación porque no se había publicado absolutamente nada y sabía que habíamos hablado con la otra persona. A ver. Entonces, o hay una confabulación, que evidentemente es difícil que haya, o por otro lado, el padre Narciso también está mintiendo. O mienten estas dos personas, o el padre Narciso está mintiendo. ¿Por qué es grave la situación? Porque si el padre Narciso está mintiendo, implícitamente se está dando un hecho de encubrimiento de un pedófilo. ¿Por qué? Porque la gravedad del hecho obliga a la autoridad eclesial a actuar inmediatamente por el contenido, por la gravedad del hecho, ¿verdad? Se está hablando del peor de los delitos, el más deleznable, el abuso a menores, la violación a niños, ¿verdad? Entonces, no es algo que yo no me puedo acordar. Es algo que va a hacer tum en nuestra cabeza en el momento que alguien nos dice eso, y más aún teniendo en cuenta que se tiene una responsabilidad eclesial tan importante como es el que tenía en ese momento el padre Narciso. Yo quería agregar otro tema. Sí. La catequista en esta comisión de investigación se reafirma en todo. Y ya con nombre y apellido, porque y cada uno eso me parece muy importante, esto que trajo Julio, que en realidad me había dado ya antes. Me pasó por WhatsApp, hoy o ayer, no me acuerdo. Porque yo decía, ¿y la catequista esta por qué sale toda nublada? Y digamos, entiendo que no quiere aparecer, digamos, ¿verdad? Pero existe. Ella nunca dijo que no quería nosotros por resguardar su identidad. Pero existe, y había sido que sí, tienen nombre, apellido. Digo, no, porque yo puedo pensar que ustedes son unos taraditos y que inventaron la historia, ¿verdad? Pero digo, obviamente en broma, ¿verdad? Y entonces, ahora, ella se va a la comisión esta que está investigando y se presenta con cara, nombre, apellido. Ella efectivamente existe, ella es de esa parroquia, le conoció al padre, existió, todo se ratificó absolutamente en todo. O sea que no es un invento de una taradita nomás que ustedes encontraron por el camino. Al conocer ella lo que está, la publicación y la denuncia, ella se acercó y dijo, en el diario primero, antes como catequista denuncié porque me preocupaba, hoy soy madre y estoy más preocupada todavía y quiero limpiar nuestra iglesia, nos decía ella. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo. Ashley, hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo en mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura, sin recargos en tus compras, sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen,
super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon, Love is All. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. Escuchaste bien, combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ¿sabías que con el Giro Tigo envías y recibís en tu billetera Tigo Money? Puedes hacer con ella compra también con el Giro Tigo. Compras con la nueva tarjeta Tigo Money. El dinero que cargues a tu billetera también puedes usar con la tarjeta. Usarla en cualquiera de los más de 5.000 comercios en la red Dinelco. Si recargas tus compras... En tus compras, sin costo de mantenimiento y servicio de asistencia médica aparte, 24 horas. Adquirirla en las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados. Y eso no es todo. Por cada operación que realices desde tu billetera Tigo Money, recibís paquetigos de regalo. Así que imagínate todos los beneficios que tenés con Tigo Money. Con Tigo Money, hacelo todo más fácil. Se me fue el tiempo. Pero obviamente continuamos el próximo lunes con los mismos invitados. Pero antes, como no le di la palabra todavía al ex hermano Antonio Franco, te quería preguntar, a ver, ¿qué tocás vos en todo esto, Antonio Franco, para que la gente sepa? A ver, ¿vos lo conocías a Carlos Ibáñez? Sí. ¿En qué circunstancias brevemente? Y si... ¿A alguien le hiciste la denuncia de lo que conocía y tenías? Bueno, yo conocía a Carlos Ibáñez a través de unos vecinos que viven o vivían cerca de su casa, al lado de su casa, el piso de arriba. En el 2014 nosotros, digo nosotros porque éramos un grupo, recibimos una información. ¿Lo conocías de qué? Bueno, me lo presentaron desde el 2006... 7, 8, por ahí, 7. ¿Lo conociste? Sí. Bueno, ¿lo frecuentabas? Digamos, ¿era vecino tuyo del piso de arriba? No, no era mío, pero lo frecuentaba porque me lo habían presentado como un sacerdote que vivía en el piso de abajo y entonces nos saludamos y hicimos cierta amistad, ¿no? Por el trabajo, por cosas de estas. ¿Y en el 2014 me llega la información, nos llegó la información con la documentación donde aparecen todos esos títulos, el collage de todos los sellos recortados y como lo que se hacía. Y ahí es donde empezamos la investigación. Primero nos quedamos muy sorprendidos porque no nos lo creíamos. Y empezamos la investigación. Los pasos a seguir, que es lo que me pone un poco nervioso, es primero se intenta preguntar en la diócesis de San Lorenzo si el padre Carlos estaba encardinado en la diócesis, que es lo que se llama un sacerdote que viene a una diócesis, su incardinación. Trae la carta de excardinación y le encardinan en la diócesis que corresponde al obispo. Y no estaba encardinado. Una rareza porque Bueno, espera,
tengo que despedir porque me sacan del aire, porque de todas maneras continuamos. En el asunto que vos sí sabías, hicieron una investigación y el próximo lunes quiero que empecemos contando a ver qué vos sabías de Carlos Ibáñez. ¿Puede ser? Yo me tengo que despedir porque si no me sacan al aire, este no es mi canal todavía, alguna vez lo compraré, ¿verdad? Entonces me podré pasar unos minutos más. A pesar que en la radio tampoco me dejan pasarme de mi propio programa. Chao, chao, muy buena noche. Continuamos el próximo lunes con esta grave denuncia hecha por La Nación y obviamente desarrollando y tratando de profundizar más y así poder encontrar la verdad. Chao, chao. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, carga para toda la vida.